En el puerto de Venecia, las campanas de San Marcos no sonaban igual para todos. Para unos marcaban la hora del mercado, para otros el precio del trigo, la llegada de la marea o el regreso de una vela conocida. Aquel día, entre barcas cargadas de sal, ánforas de vino y fardos de lana, Marco Polo, que rondaba los 15 años, oyó un murmullo correr por el muelle como una corriente bajo el agua. Habían vuelto los Polo. No era un regreso cualquiera. Niccolò, su padre, y Maffeo, su tío, habían partido muchos años antes, cuando Marco era casi un niño sin memoria clara de su rostro. Habían comerciado en Constantinopla, cruzado el Mar Negro, seguido rutas de caravanas por tierras tártaras y alcanzado, más allá de lo que la mayoría de venecianos podía imaginar, la corte de un soberano inmenso, Kublai Khan, señor de los mongoles y emperador de China. Marco los vio avanzar entre marineros y mozos de cuerda. No llegaban vestidos como príncipes, sino con ropas gastadas por el viaje, piel curtida, y ojos de quienes han aprendido a mirar lejos. Traían cofres pequeños, porque las noticias ocupan menos espacio que las mercancías, pero pesan a veces mucho más. En la casa familiar, al caer la tarde, Niccolò extendió sobre una mesa una pieza de seda fina, suave como agua detenida. Maffeo colocó junto a ella una bolsa con monedas extrañas y una tablilla escrita con signos que Marco no supo leer. «El gran Khan nos recibió con honor», dijo Niccolò, despacio. «Preguntó por nuestras tierras, por los reyes de Occidente, por el Papa de Roma. Quiere hombres sabios que le hablen de nuestras costumbres y de nuestra fe, y nos pidió que volviéramos». Marco escuchaba sin interrumpir. Afuera, los canales reflejaban lámparas temblorosas. Dentro, la estancia parecía ensancharse con nombres nuevos. Bujará, Katay, Cambaluc. Cada palabra abría una puerta. «Si regresamos», añadió Maffeo, «el camino será largo. Habrá puertos, montañas, desiertos y ciudades donde la lengua cambia de una calle a otra». Niccolò miró entonces a su hijo, no como se mira a un niño, sino como se mide a alguien que puede aprender el peso de una decisión. Marco comprendió que Venecia, con sus canales y sus mármoles, era solo una orilla. La promesa hecha al Khan empezaba a tirar de ellos hacia Oriente. Aquella noche, mientras el puerto se aquietaba y las góndolas rozaban los postes con un leve crujido, Marco permaneció despierto un rato más. No pensaba en tesoros, sino en caminos, en los mapas que aún no había visto, en los pueblos que su padre nombraba con respeto, en la seda que había viajado más que muchos hombres, y en silencio aceptó que, cuando llegara la hora, él también cruzaría la primera frontera. Al amanecer, Venecia quedó atrás como una filigrana de torres y tejados suspendidos sobre el agua. Niccolò Polo había revisado los fardos antes de embarcar. Paños finos, cuentas de vidrio, algunas piezas de coral y, sobre todo, una pequeña bolsa de cuero donde guardaba documentos, sellos y recuerdos de su primer viaje. Maffeo observaba el cielo con la paciencia de quien ha aprendido a leer los vientos. Marco, apoyado junto a la borda, veía cómo los canales se convertían en laguna abierta, y la laguna en mar. No partían como simples mercaderes. Aquella vez llevaban una promesa antigua, nacida en la corte de Kublai Khan, señor de un imperio tan vasto que en Venecia parecía casi una leyenda. El Khan había pedido noticias, hombres sabios y palabras del occidente latino. Los Polo debían regresar hasta él con cartas que confirmasen su misión y les abriesen paso por tierras donde un nombre escrito y un sello podían valer tanto como una bolsa de plata. La nave siguió las costas del Adriático y después se internó en el Mediterráneo oriental, donde el aire olía a brea, sal y especias cargadas en otros puertos. En las escalas, Marco escuchó lenguas que se entrelazaban como hilos de un tapiz. Griego, árabe, genovés, armenio.
Su tío le señalaba los mapas manoseados sobre una tabla. «Cada puerto es una puerta», le dijo Maffeo, con voz baja. «Pero Acre es algo más. Allí empieza el camino de tierra hacia Oriente». Acre apareció al cabo de días claros, ceñida por murallas, torres y muelles atestados. Era una ciudad de frontera, donde se mezclaban soldados francos, comerciantes sirios, escribanos, frailes, cambistas y arrieros que hablaban de caravanas hacia el interior. En sus calles estrechas, el polvo se pegaba al olor del pan recién hecho y al de los almacenes llenos de pimienta, añil y algodón. Los Polo fueron recibidos por autoridades latinas y hombres acostumbrados a tratar con viajeros de largo alcance. Nicolò explicó la embajada del Gran Khan con sobriedad, sin adornos innecesarios. Maffeo añadió detalles de las rutas que ya conocían, de Bujará, de las estepas, de la hospitalidad mongola y de los peligros que convenía evitar. Marco permaneció atento al crujido de las plumas sobre el pergamino. Aquellas cartas no eran simples hojas, eran llaves para atravesar señoríos, aduanas, puentes, desiertos y montañas. Cuando recibieron los salvoconductos, el joven comprendió que el viaje cambiaba de naturaleza. El comercio seguiría siendo necesario, porque las rutas se alimentaban de intercambio, pero la misión tenía un pulso mayor. Iban a unir mensajes entre mundos distantes, a seguir caminos antiguos por donde circulaban seda, jade, caballos, rumores de ciudades inmensas y conocimientos que ningún mar podía guardar para sí. Esa noche, desde la azotea de una posada, Marco miró las luces de Acre temblando junto al puerto. Más allá de las murallas aguardaban Armenia, Persia y los largos caminos de caravana. Nicolò se acercó y le puso una mano en el hombro. «Desde aquí», dijo, «ya no nos guiarán las mareas, sino los pasos». Marco no respondió. Escuchó el murmullo de la ciudad fronteriza, y en ese murmullo le pareció oír el comienzo verdadero de Asia. Desde Acre, los Polo dejaron atrás el olor salado del puerto y tomaron el camino de tierra firme, donde las ruedas de los carros levantaban un polvo fino que se quedaba en las barbas y en los pliegues de las capas. Viajaban con cartas guardadas en bolsas de cuero, junto al dinero, las cuentas de vidrio y pequeños regalos escogidos con cuidado. El primer gran cambio llegó al acercarse a Armenia. El aire se hizo más fresco, las montañas crecieron en el horizonte y los senderos empezaron a retorcerse entre peñas claras, nogales y aldeas de tejados bajos. En aquellas tierras, Marco aprendió que una caravana era una ciudad en movimiento. Había mercaderes de Damasco con telas perfumadas, arrieros armenios que conocían cada paso de montaña, persas que hablaban de caballos veloces y escribanos que llevaban cuentas con una paciencia de monje. Por la noche, en los caravasares, se cerraban las puertas de madera y los animales quedaban en el patio central, resoplando bajo las estrellas. En las galerías, alrededor de lámparas de aceite, se cambiaban monedas, noticias y rumores. «Escucha antes de preguntar», le dijo Nicolò a su hijo, mientras un vendedor pesaba azafrán en una balanza menuda. «El precio de una mercancía cuenta una parte del camino, la otra la cuentan las voces». Marco obedeció. Oyó hablar de nieve en los pasos del norte, de tributos en ciertas ciudades y de reinos donde el papel servía como promesa de riqueza. En los bazares de Persia vio alfombras extendidas como jardines tejidos, cuencos de metal bruñido, dátiles oscuros y montones de especias que parecían colinas de color: canela, comino, pimienta, cúrcuma dorada. También vio mapas incompletos dibujados con el dedo sobre la arena, y comprendió que cada viajero guardaba solo un fragmento del mundo. En Tabriz, o en alguna ciudad cercana de gran comercio, los Polos se detuvieron para reparar arreos y preguntar por las rutas hacia el interior. Un mercader persa, de barba plateada,
les señaló el este con una calma antigua. Más allá hay desiertos que no conviene desafiar sin agua ni guía, pero también hay ciudades donde llega la seda, y noticias del señor de los tártaros. Aquellas palabras hicieron que Marco mirara sus propias manos, manchadas de polvo y tinta. Empezaba a entender que no bastaba con llegar, había que recordar. Anotó nombres, olores, medidas, costumbres, la forma de un puente, la cortesía de una posada, el sonido de 3 lenguas mezcladas en una misma mesa. Así, entre Armenia y Persia, el muchacho comenzó a convertirse en testigo. Y el camino, que al principio parecía una línea hacia el Gran Khan, se reveló como un inmenso mapa hecho de voces, mercados y noches bajo techo ajeno. Al dejar atrás las ciudades persas, los Polo aprendieron que el mundo podía vaciarse poco a poco, como una lámpara cuando se apaga. Primero desaparecieron los huertos, luego las acequias, después las aldeas de adobe que habían acompañado la ruta con humo de pan y voces de mercado. Ante ellos se abrió una tierra pálida, de colinas bajas, grava fina y horizontes que parecían retroceder cuanto más se avanzaba. La caravana no entró en aquel tramo a la ligera. En el último caravasar, un hombre de barba gris, llamado Farhad, revisó los odres uno por uno y hundió los dedos en la arena para calcular la humedad. Conocía los pozos, los vientos y las horas en que convenía caminar. Aquí, dijo a Nicolo Polo, con una calma que no admitía prisa, manda el agua. Después, los camellos. Después, los hombres. Marco, que escuchaba junto a una pila de fardos cubiertos con lona, guardó aquella frase como si fuese una moneda rara. Viajaban al alba y al caer la tarde. Durante las horas más duras, se detenían bajo toldos bajos, mientras los camellos plegaban las patas con un suspiro largo y las sombras quedaban recogidas bajo los cuerpos. Marco observó que cada gesto tenía medida. No se abría un odre sin necesidad. No se soltaba una carga sin volver a atarla con el mismo nudo. No se gastaba una palabra cuando bastaba una señal de la mano. Los guías marcaban el camino por signos que a él le parecían casi invisibles. Una línea de piedras oscuras, el gusto salobre de un pozo, la forma de una duna endurecida por el viento del norte. Farhad le enseñó a distinguir un espejismo de una charca verdadera y le mostró cómo las estrellas, al anochecer, podían servir de mapa cuando la tierra borraba sus propias huellas. Una noche llegaron a un pozo protegido por un muro bajo. No era ancho ni hermoso, pero alrededor de él se había reunido la vida. Escarabajos diminutos, unas matas grises, la marca reciente de otra caravana. Los hombres bajaron los cubos despacio, y el agua subió con un olor mineral, fresco y profundo. Nadie celebró en voz alta. Bastó el murmullo de los animales bebiendo y el alivio contenido en los rostros. Marco comprendió entonces la verdadera escala de la expedición. No bastaban el deseo de llegar al Gran Khan, ni las historias de ciudades remotas. Oriente se alcanzaba mediante cuentas pequeñas, una jornada bien medida, un odre conservado, una pezuña cuidada, un guía respetado. La grandeza del viaje no estaba solo en los palacios que esperaban al final, sino en aquella disciplina lenta que permitía atravesar lo que parecía no tener fin. Al amanecer siguiente, la caravana reanudó la marcha. Sobre los lomos de los camellos iban telas, cartas, especias, esperanzas y la memoria de quienes sabían leer el desierto. Marco caminó un trecho en silencio, mirando cómo las huellas se alineaban sobre la arena. Más allá de aquella aridez, decían los guías, se alzaban pasos altos y tierras frías. Y hacia allí avanzaron, con paciencia aprendida gota a gota. Tras los días de arena, el camino empezó a levantarse como si la tierra respirase hacia arriba. Las dunas quedaron atrás, sustituidas por laderas desnudas, pedregales grises y arroyos tan fríos que entumecían los dedos al tocarlos. Los camellos avanzaban más despacio.
Algunos hombres caminaban a su lado para aliviarles la carga, y las voces de la caravana se hicieron más breves, guardadas por el aire fino de las alturas. Marco observó que el mundo cambiaba sin ruido. Ya no había palmerales ni mercados con toldos de colores, sino una claridad inmensa, casi blanca, que hacía brillar las cumbres lejanas. Los guías hablaban del Pamir con respeto, lo llamaban una meseta elevada, un techo del camino, donde hasta los animales parecían conocer la paciencia. Allí pacían rebaños de ovejas de lana espesa, cabras de cuernos curvados y pequeños caballos fuertes, capaces de pisar la roca sin titubeo. Una tarde, junto a un campamento protegido del viento por un muro bajo de piedras, Nicolò señaló hacia el este. «Marco, desde aquí ya no seguimos solamente rutas de mercaderes italianos o persas, entramos en la gran red de los dominios del Khan. Sus mensajeros cruzan estas alturas como otros cruzan una plaza». Mateo añadió, con la voz serena. «Y por esos caminos viajan órdenes, tributos, noticias y también historias que nadie en Venecia ha escuchado todavía». Al día siguiente encontraron un puesto donde unos jinetes mongoles cambiaban monturas. No eran muchos, pero todo en ellos parecía dispuesto para el movimiento. Arcos guardados, cinturones sobrios, rostros curtidos por el frío. Uno de los intérpretes habló con ellos, y la caravana obtuvo indicaciones sobre los pasos más firmes y los valles donde aún quedaba pasto. Marco escuchó nombres nuevos, secos y sonoros, que parecían pertenecer a otro mapa. El obstáculo no fue una tormenta ni un enemigo, sino la altura misma. Las noches helaban las cantimploras y al amanecer costaba cargar los fardos con las manos rígidas. Sin embargo, desde un collado, Marco vio desplegarse una sucesión de mesetas azules, ríos diminutos y sendas que se perdían hacia el corazón de Asia. Comprendió entonces que habían cruzado una frontera más profunda que cualquier muralla. Detrás quedaba el mundo del Mediterráneo, con sus campanas, sus puertos y su olor a sal. Delante se abría una red vasta, ordenada por jinetes, caravanas y decretos del Gran Khan. Y en aquel silencio elevado, el viaje dejó de ser una larga partida. Empezó a parecer una entrada. Al descender del Pamir, el mundo pareció abrirse como una mano. Las laderas pedregosas dieron paso a valles donde corría el agua por acequias limpias, y, al cabo de varias jornadas, los Polo vieron aparecer Kashgar entre hileras de álamos y huertos de granados. No era una ciudad sola, sino un nudo de caminos. Llegaban caravanas desde Samarcanda, desde Kotán, desde las estepas, y todas traían polvo en las ruedas y noticias en la lengua. Antija. Marco caminó junto a su padre por el mercado, con la mirada atenta de quien empieza a comprender que el mundo no cabe en los mapas de su infancia. Bajo toldos de fieltro se apilaban rollos de seda tan fina que la luz parecía quedarse prendida en ellos. Había cuencos de porcelana, hojas de papel pulido, cuchillos con empuñaduras de hueso y piezas de jade verde, frío y suave como agua detenida. Un mercader de Kotán levantó una piedra translúcida contra el sol y dijo, en persa entrecortado, «La montaña la guarda muchos inviernos. El hombre solo la encuentra si sabe esperar». Nicolò sonrió, y Marco anotó la frase en la memoria, junto al precio del jade y el nombre de la ruta que seguía hacia Oriente. Allí aprendió que algunas riquezas no viajaban por mar, como en Venecia, sino a lomos de camellos bactrianos, en sacos cosidos con paciencia, pasando de mano en mano bajo la protección de sellos y salvoconductos del Gran Khan. En una plaza cercana se vendían caballos de cuello fuerte, apreciados por los jinetes mongoles. Mateo observó sus cascos, sus lomos anchos, la forma tranquila en que obedecían al silbido de un muchacho. Más allá, escribanos sentados a la sombra trazaban contratos sobre papel, no sobre pergamino.
Marco se inclinó para ver cómo el pincel dejaba signos elegantes, rápidos, casi vivos. Le sorprendieron las lenguas mezcladas, turco, persa, mongol, chino, y algunas palabras que nadie de su familia entendía. A la hora de la cena, fueron invitados a una casa de adobe con patio interior. Les sirvieron arroz, leche agria, pan plano y uvas secas. La familia anfitriona comía con una cortesía reposada, y preguntó por Venecia como si aquella ciudad de canales fuese tan prodigiosa como para Marco lo era Kashgar. Entonces el joven comprendió que cada pueblo miraba el mundo desde su propio umbral. Cuando partieron de nuevo hacia el este, la caravana llevaba seda, jade, cartas selladas y una noticia repetida en los bazares. La corte de Kublai Khan reunía hombres de muchas tierras y escuchaba a quienes traían conocimiento de lejos. Marco no había llegado aún al emperador, pero las ciudades del camino ya le estaban enseñando el idioma invisible de su imperio: comercio, caminos, paciencia y atención. Desde Kashgar, los caminos dejaron de parecer simples huellas de caravanas y comenzaron a mostrar la mano de un poder más ordenado. En los puestos de paso, los Polo vieron tablillas de autorización, correos a caballo y almacenes donde se guardaba grano para los viajeros del Khan. Las jornadas seguían siendo largas, con polvo en los dobladillos y frío al amanecer, pero ya no avanzaban hacia lo desconocido, sino hacia un centro que todos nombraban con respeto: la residencia de Kublai Khan. Atravesaron llanuras donde pastaban rebaños innumerables, aldeas de techos bajos y ciudades amuralladas en las que se mezclaban escribas chinos, mercaderes uigures, soldados mongoles y artesanos venidos de muy lejos. Marco escuchaba las palabras como quien recoge piedras raras junto a un río. Preguntaba el nombre de una medida, de una moneda, de una planta seca colgada en un mercado. Su padre, Niccolò, sonreía a veces al verle repetir sonidos difíciles hasta dar con ellos. «Conviene oír antes de hablar», le dijo una tarde, mientras esperaban permiso para continuar. «Y mirar antes de juzgar», respondió Marco, casi en voz baja. Cuando por fin llegaron al lugar donde residía el Gran Khan, les recibió una amplitud que parecía preparada para contener medio mundo. Había pabellones con columnas pintadas, patios por los que cruzaban mensajeros silenciosos, estandartes que se movían con el viento y guardias vestidos con orden impecable. No todo era lujo ruidoso, había también una disciplina tranquila, una manera de colocar cada tienda, cada caballo y cada sello en su sitio. Los Polo fueron conducidos ante Kublai. El soberano, nieto de Gengis Khan, no necesitaba alzar la voz para que la sala le escuchara. Su presencia era serena y pesada como una montaña vista al atardecer. Reconoció a Niccolò y Maffeo, que años atrás habían llegado hasta él, y observó con curiosidad al joven que venía con ellos. «¿Este es el muchacho de Venecia?», preguntó mediante intérpretes. Marco inclinó la cabeza. Cuando le pidieron que hablara del camino, no adornó en exceso ni se quedó corto. Contó el aire del Pamir, los mercados de Kashgar, los caballos resistentes, las piedras de jade y las lenguas que cambiaban de valle en valle. Kublai escuchó con atención. Le interesaba aquel joven capaz de fijarse en lo útil y explicarlo con claridad. Al terminar la audiencia, los Polo comprendieron que el viaje no concluía allí. En la corte del Gran Khan empezaba otra clase de camino, el de aprender un imperio desde dentro, siguiendo sus rutas, sus leyes, sus mensajeros y sus secretos escritos en papel sellado. Kublai Khan no tardó en descubrir que aquel joven veneciano sabía mirar como quien mide un puente antes de cruzarlo. No le bastaba decir que una ciudad era grande. Contaba sus puertas, observaba sus mercados, preguntaba por los tributos y recordaba el color de los sellos en los despachos. Una mañana,
En la sala donde los escribas movían sus pinceles con silencio de agua, el gran Khan hizo llamar a Marco. «Irás por mis provincias», dijo, sin alzar la voz. «Verás los caminos, escucharás a mis oficiales y volverás con palabras claras». Le entregaron una tablilla de autoridad, la paisa, brillante y pesada, con signos que abrían puertas, graneros y postas. Marco la sostuvo con respeto. Comprendió entonces que no viajaba ya como mercader, sino como mensajero de un imperio que parecía respirar por miles de sendas. Salió con una pequeña escolta hacia tierras de llanuras anchas, donde las estaciones de relevo aparecían a intervalos regulares. En cada una había caballos preparados, cebada seca, agua limpia y hombres capaces de leer una orden antes de que el polvo se asentara sobre las botas. Los correos del Khan cambiaban de montura y continuaban, llevando noticias a una velocidad que en Occidente habría parecido prodigiosa. Marco anotó en la memoria aquel sistema. No era solo camino, era gobierno tendido sobre la tierra. En una ciudad de murallas grises, el gobernador le mostró los registros de arroz y sal. Había tablillas, libros de cuentas, sellos rojos, pesas revisadas al amanecer. Después, en el mercado, Marco vio a un mercader entregar hojas impresas, suaves y oscuras, a cambio de fardos de seda. No eran monedas de plata ni de oro, papel del Khan, explicó el funcionario. Vale porque su sello lo manda y todos lo aceptan. Marco tomó una de aquellas piezas entre los dedos. Era ligera como una carta, pero movía mercancías, pagaba soldados, cruzaba provincias. Pensó en los sacos de moneda de los mercaderes venecianos y sonrió con asombro callado. Durante meses siguió canales, calzadas y pasos fluviales. Vio ciudades donde se cobraban impuestos con orden, aldeas donde los almacenes imperiales guardaban grano para años difíciles, talleres de artesanos que tejían seda fina como niebla. Preguntaba, escuchaba, comparaba. Por la noche, junto a lámparas de aceite, reunía sus observaciones en relatos precisos para el soberano. Cuando regresó a la corte, Kublai Khan lo recibió entre mapas extendidos. Marco habló de puentes, postas, cosechas, monedas de papel y oficiales diligentes. El emperador escuchó complacido. Aquel extranjero le traía no solo noticias, sino una imagen viva de su propio dominio, inmenso y unido por la voluntad de ser contado. Cuando Marco recibió la orden de viajar a Kinsay, llevaba ya tiempo aprendiendo que el imperio de Kublai no se medía solo por leguas, sino por registros, sellos y caminos obedientes. En la tablilla que le entregaron figuraban las postas donde cambiar caballos, los nombres de los funcionarios que debían recibirle y el motivo de la misión: observar la gran ciudad del sur, antigua joya de los Song, ahora incorporada al dominio del Khan. Marco inclinó la cabeza y partió con sus escribanos por rutas húmedas, entre arrozales que brillaban como espejos bajo el cielo bajo. Kinsay apareció sin alarde de murallas temibles, como si la ciudad prefiriese rebelarse por partes. Primero llegaron los canales, anchos y tranquilos, surcados por barcas de vientre oscuro. Después los puentes, tantos que Marco dejó de contarlos, y empezó a fijarse en sus arcos, en las losas gastadas, en los vendedores que cruzaban con cestas de pescado, té o flores de loto. Un barquero, al verle mirar tanto, sonrió y dijo en la lengua de los intérpretes: «Aquí una calle puede ser de agua, y una puerta puede abrirse a un embarcadero». Marco anotó la frase, porque le pareció que explicaba mejor la ciudad que cualquier número. En los mercados encontró una abundancia que le dejó silencioso. Había seda en rollos finos como niebla, porcelanas de esmalte claro, especias, lacas, bambú trabajado, peines de concha, papel, libros, abanicos pintados y frutas que llegaban de huertas cercanas por canales menores. Los cambistas aceptaban papel moneda del Khan con una naturalidad que todavía maravillaba al veneciano, y los comerciantes pesaban,
sellaban y registraban cada trato con una precisión reposada. No era un mercado de feria pasajera, sino una respiración diaria de riqueza, ordenada por gremios, impuestos y costumbres antiguas. Los funcionarios le mostraron barrios enteros de artesanos, tejedores sentados ante telares de seda, tintoreros con las manos teñidas de azul, carpinteros que ensamblaban cajas sin levantar la voz, impresores que preparaban planchas para multiplicar palabras. Marco comprendió que Kinsay no era solo hermosa, era útil, laboriosa, inmensa, una máquina de comercio alimentada por agua, manos expertas y memoria administrativa. Al caer la tarde, desde una terraza junto al lago, vio encenderse lámparas en pabellones y casas de té. La superficie devolvía puntos de luz como pequeñas monedas doradas. Marco pensó en Venecia, también hecha de agua y mercancías, y por primera vez no comparó para elegir una ciudad sobre otra, sino para entender que el mundo podía levantar grandezas distintas con un mismo elemento. Aquella noche, en su informe al Gran Khan, escribió que Kinsay era una de las ciudades más nobles y prósperas que había visto, y cuidó cada palabra, sabiendo que algunas maravillas necesitaban exactitud para no parecer sueño. Desde Kinsay, Marco comprendió que el esplendor de la ciudad no terminaba en sus murallas ni en sus puentes curvos. Los canales que había visto deslizarse entre talleres y mercados eran, en realidad, dedos de una mano inmensa que señalaba hacia el sur, hacia tierras húmedas y cálidas, donde el arroz crecía en terrazas brillantes y los ríos se abrían camino hasta el mar. La misión que recibió fue sencilla en apariencia: acompañar a unos oficiales del Khan para revisar tributos, rutas y almacenes en las provincias meridionales. Nicolò y Maffeo permanecieron un tiempo ocupados en asuntos de la corte, y Marco partió con escribas, intérpretes y guardias discretos, siguiendo primero caminos de piedra, luego ríos anchos por los que avanzaban barcazas cargadas de té, porcelana y fardos de seda. A medida que descendían, el aire se volvía más suave y espeso. En los mercados aparecían aromas nuevos: pimienta oscura en pequeños sacos, canela enrollada como corteza fina, alcanfor, nuez moscada y maderas olorosas que habían viajado desde islas lejanas. Marco anotaba los nombres con cuidado, aunque algunos cambiaban al pasar de una lengua a otra. No todos estos bienes nacen en el imperio, le explicó un mercader de barba rala, mientras señalaba unas balanzas de bronce. Muchos llegan con los vientos. Cuando sopla el monzón de una manera, las naves vienen. Cuando cambia, regresan. Aquella idea fascinó a Marco. Vientos que ordenaban calendarios, mares que se abrían y se cerraban según la estación, capitanes que sabían esperar semanas enteras a que el cielo les concediera rumbo. En los puertos del sur, vio juncos de altos timones, velas reforzadas con varillas de bambú y bodegas divididas en compartimentos, preparadas para soportar largas travesías. En Saitón, el gran puerto al que los extranjeros daban diversos nombres, el mundo parecía reunido sobre los muelles. Había marinos de la India con algodón fino, comerciantes de champa con perfumes y resinas, hombres de las islas que hablaban de clavo y perlas, y emisarios que contaban noticias de reinos situados más allá de las aguas cálidas. Marco no vio ya Asia como una sola extensión que terminaba en la corte del Gran Khan. La vio como una constelación de rutas enlazadas, caravanas que bajaban desde el interior, ríos que entregaban mercancías a los puertos, barcos que seguían las lluvias y los astros. En su informe escribió no solo lo que se compraba y vendía, sino cómo cada camino dependía del siguiente, como si todo el continente respirara al compás de la seda, las especias y el mar. Nair, cuando el sol descendió sobre las dársenas y las velas recogidas parecieron alas dormidas, Marco entendió que el regreso a Occidente, cuando llegara,
Quizá no habría de buscarse solo por desiertos y montañas. También el océano guardaba caminos, largos y pacientes, esperando su estación. Cuando Marco regresó de los puertos del sur, llevaba en la memoria el olor de la pimienta secándose al sol y el crujido de las jarcias sobre mástiles extranjeros. En la corte de Kublai Khan, aquella memoria encontró un destino inesperado. Los Polo, ya envejecidos por los años de servicio y por la distancia de Venecia, recibieron al fin permiso para volver, no por los viejos caminos de arena, sino por las aguas largas del océano. Su misión sería acompañar a una joven princesa mongola, Kokachín, prometida a un señor de Persia, hasta las tierras donde debía casarse. El día de la despedida no fue solemne como una batalla, sino lento como el cierre de una puerta querida. En los patios del palacio se ordenaron cofres, cartas selladas, tejidos, vajillas finas y tablillas con instrucciones. Marco vio pasar funcionarios con gorros de seda, escribas inclinados sobre la tinta, mozos que aseguraban cajas de porcelana con paja de arroz. Un capitán del mar, moreno de viento, señaló sobre un mapa las estaciones del monzón. El océano también tiene caminos, dijo. No se ven, pero empujan las velas. Partieron desde un gran puerto del sur, con una flota preparada para cruzar mares que Marco apenas había imaginado al salir de Venecia. Las naves chinas, anchas y altas, llevaban compartimentos interiores, timones poderosos y velas de estera que respiraban con el viento. A bordo viajaban mercaderes, intérpretes, médicos, cocineros, marineros de muchas lenguas y la princesa con su pequeño séquito, discreta bajo velos claros, mirando el horizonte como quien aprende a despedirse sin ruido. Durante semanas, el mar fue una llanura cambiante. Hubo islas donde el aire olía a canela y a coco, puertos en los que se cargaba agua dulce, arroz, jengibre y maderas oscuras, y noches en que las estrellas parecían colgadas muy cerca de las vergas. Marco escuchaba a los pilotos hablar de Sumatra, de Ceilán, de la India abierta al comercio y de las costas donde la perla y el caballo persa tenían precio alto. Comprendió entonces que la seda no viajaba sola, la seguían historias, plantas, metales, porcelanas, palabras. La travesía tuvo sus pruebas, aunque ninguna borró su majestad serena. Algunas jornadas el calor dejaba el aire inmóvil, y las velas caían blandas como paños mojados. Otras veces la lluvia golpeaba cubierta, y las naves avanzaban despacio, unidas por señales y faroles. Marco ayudaba a revisar listas, a traducir órdenes, a calmar dudas. Nicolò y Maffeo, más silenciosos que antes, observaban el agua con una paciencia antigua. «Hemos seguido al mundo hasta su otro borde», murmuró Maffeo una tarde. Marco miró la estela luminosa que se abría tras la nave. «Y el mundo seguía», respondió suavemente. Cuando alcanzaron las costas de Persia, tras meses de océano, supieron que el viaje oriental llegaba a su fin. La princesa fue recibida con honores, y los Polo entregaron cartas, regalos y palabras de cortesía. En el puerto, entre velas recogidas y aves marinas, Marco sintió que no regresaba el muchacho que había partido, sino un hombre lleno de caminos. Detrás quedaban el Khan, las ciudades de Jade, los desiertos altos y el mar de los monzones. Delante, aún lejos, aguardaba Venecia y una historia difícil de creer. Cuando Marco Polo volvió a Venecia, la ciudad seguía oliendo a sal, a madera mojada y a especias guardadas en sacos oscuros. Pero él ya no era el joven que había partido mirando las velas desde el muelle. En su casa se hablaba de viajes con la naturalidad de quien nombra a viejos parientes. Acre, Ormuz, El Pamir, Cambaluc, Quinsay, las islas del Índico. Sobre las mesas aparecieron sedas finas, piedras talladas, papeles con escrituras extrañas y recuerdos que no cabían del todo en ninguna habitación.
La fama de su regreso corrió por la laguna como una barca con buen viento. Algunos escuchaban con asombro, otros sonreían, dudando de ciudades tan grandes que parecían imposibles, de caminos con postas imperiales, de carbón negro que ardía como leña, de billetes de papel aceptados como moneda por pueblos enteros. Marco no discutía mucho. A veces bastaba con cerrar los ojos un instante y veía de nuevo el patio del Gran Khan, los mensajeros saliendo al alba, los mercados donde sonaban lenguas mezcladas como agua sobre piedras. Años después, en un tiempo de guerra entre Venecia y Génova, Marco cayó prisionero. La celda no era amplia, pero tenía el espacio suficiente para una voz y una memoria. Allí conoció a Rustichello de Pisa, hombre acostumbrado a poner por escrito relatos de caballerías y aventuras lejanas. Una tarde, mientras la luz entraba oblicua por una abertura alta, Rustichello le pidió: «Contadlo despacio, Messer Marco, no solo lo prodigioso, también los caminos». Y Marco comenzó. Nombró montañas, desiertos, carabasares, monedas, ríos, embajadores, puertos donde el monzón decidía la partida. Rustichello escribía con pluma atenta, ordenando aquel mundo inmenso en páginas que pronto viajarían por Europa, más deprisa que cualquier caravana. El libro no resolvió todos los misterios, ni dibujó mapas perfectos. Algunas distancias se agrandaron en la memoria, algunos nombres cambiaron al pasar de una lengua a otra, pero abrió una ventana. Mostró que más allá de los mercados conocidos, había imperios administrados con precisión, ciudades de una riqueza serena, rutas unidas por mercaderes, marineros, intérpretes y mensajeros. Con los años, aquellas páginas fueron copiadas, discutidas y leídas junto a lámparas de aceite. Inspiraron preguntas, travesías y sueños de navegación. Y en Venecia, cuando caía la tarde sobre los canales, parecía que el largo camino de Marco no terminaba en una puerta cerrada, sino en un libro abierto, esperando en silencio a quien quisiera mirar más lejos.